Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, el índice de calidad institucional, que es coordinado por un profesor de economía, muy amigo, muy conocido, un promotor, gran promotor de las ideas de la libertad en América Latina. Me refiero a Martín Kraus, quien es profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires, miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, autor de numerosos estudios y libros e impulsor de este índice de calidad institucional tan interesante. Martín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias por la invitación. Encantado de hablar con vos después de tanto tiempo. Y eso que nos conocemos ya de, no sé, 30 años Mucho, fácil debe sí, ser. tranquilamente. ¿Sí? Martín, quisiera que nos expliques primero el concepto de la calidad institucional y su trascendencia, su importancia para el desarrollo de nuestros países. ¿Cómo no? Forma parte de una discusión en la cual han participado muchos y muy destacados autores últimamente respecto a tratar de encontrar cuáles son las causas, digamos, de que ciertos países progresen o hayan progresado y otros no. En cierta forma es volver a hacer la pregunta que se había hecho Adam Smith hace 250 años en un libro que se llama Investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Y aún hoy seguimos discutiendo estos temas. En general, hay distintas hipótesis al respecto, pero hay mucha trascendencia o importancia se le da a la calidad de las instituciones que un país tenga, entendidas las instituciones no como organizaciones, porque a veces llamamos institución, no sé, a la Corte Suprema o a una universidad, esas vendrían a ser más bien organizaciones, sino a las instituciones como las reglas de juego que hay en una sociedad que pueden ser formales o informales. Entonces, el objetivo de este índice ha sido el de evaluar año tras año la calidad institucional de todos los países del mundo y al mismo tiempo cada año relacionarlo con algún tema que sea el más importante o el que más interese considerar en ese año, ¿no? Y bueno, así lo venimos haciendo, lo vengo haciendo yo desde hace 15 años más o menos. He podido extender los datos hacia atrás, así que ya tengo datos como de 25 años, lo cual es importante porque las instituciones, en este sentido de reglas de juego, no cambian de un día para el otro, ¿no? Se producen cambios que son más bien lentos y por eso es bueno tener bastantes años para poder ver hacia qué lado van. No, realmente muy interesante. ¿Y cómo se construye el índice? ¿Cómo vas estableciendo los distintos lugares que van ocupando los países? Ok, en principio parto de la consideración de que hay dos caminos que tenemos todas las personas para satisfacer nuestras necesidades o preferencias. Ese camino son o la política o el mercado. Esto lo vamos a encontrar en toda sociedad. Entonces yo he seleccionado cuatro indicadores que revelen, digamos, la calidad de las instituciones políticas y cuatro que lo hagan con las instituciones de mercado. En cuanto a las instituciones políticas, tomo un indicador del respeto al Estado de Derecho, al rule of law, otro sobre el funcionamiento de la democracia, uno sobre la libertad de prensa y el último conocido de percepción de la corrupción, entendiendo como que cuanto más corrupción es peor, es porque hay peor calidad institucional. Y por el lado de los económicos o de mercado, ahí tomo un indicador de defensa de los derechos de propiedad, dos indicadores sobre libertad económica, uno del Fraser en Canadá y otro de Heritage, y un último acerca de la facilidad de hacer negocios en cada país. Y entonces
tomo en cuenta las posiciones que tiene cada país en estos indicadores y de ahí saco dos subíndices, uno de calidad de instituciones políticas y otro de calidad de instituciones de mercado, y el promedio de ambos me da el indicador final. Así se hace. ¿Y cómo han sido los principales resultados del índice que corresponde al 2023? Nos decías que vas midiendo la evolución, pero también tienen un tema sobre el cual hacen mayor énfasis en cada año que se presenta. Así es. Mira, en términos, el índice evalúa a 180 países. Acá nos va a interesar más tal vez hablar de los países latinoamericanos o del hemisferio americano. Y lo que es notable es que desde que empecé a hacerlo, hay 4 países que han ocupado las 4 primeras posiciones permanentemente. Y estos países son Dinamarca, Suiza, Finlandia y Nueva Zelanda. Han cambiado o intercambiado posiciones ellos, pero esos 4 han ocupado siempre las primeras 4 posiciones, o sea que es una performance increíble y muy destacada. Lo mismo uno podría decir, por ejemplo, del que está al final, que no nos va a sorprender a nadie, que es Corea del Norte, que ha estado último en los 25 años que venimos haciendo esto, ¿no? En cuanto a América, encontramos en las primeras posiciones a Canadá y Estados Unidos, en ese orden, y después empiezan a aparecer países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Costa Rica. Estos 3 han estado ocupando las primeras posiciones, digamos, entre los países latinoamericanos. Chile tenía una posición muy destacada, pero está siendo como alcanzado, digamos, por Uruguay, que viene mejorando regularmente sus posiciones. Chile ha caído levemente y yo creo que en cualquier momento, no sé si el año que viene, me parece que Uruguay puede pasar a la cabeza de los países latinoamericanos. Pero estos 3 claramente ocupan las primeras posiciones. Después vienen una serie de, curiosamente, no sé si curiosamente, pero de islas caribeñas como Barbados, San Vicente, Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, etcétera. Después podemos hablar acerca de cómo se explica esto o qué podría explicar esto. Y después aparecen países como Panamá, Perú. Los países grandes de la región andan por el medio. México en el puesto 93, Brasil en el 101, Argentina en el 108. Y vamos al final, y ahí, perdón, te tengo la mala noticia. Los 5 últimos, bueno, el último de la región claramente es Venezuela, que está en el puesto 182 de 184 países, o sea que está al final de todo. Por arriba de Venezuela aparecen Cuba, Haití y Nicaragua, y ahí nomás arriba de un puesto, en realidad más arriba de Cuba, está Bolivia. ¿Y cuáles Así que eso son, si sería. hablamos del caso Bolivia, cuáles son de los distintos factores que tomas en cuenta los que causan, digamos, esa posición tan baja? Bueno, ahí tendría que ir a ver a cada uno de los indicadores. Lo que te puedo decir es que Bolivia, que yo tengo datos desde el año 96, y fíjate que, espera que te lo voy a decir en este momento, porque estoy viendo, aquí yo tengo un Excel con cantidad de datos. Bolivia en el año 96 estaba en el puesto 40, ¿sí? Y hoy está en el puesto 150, lo cual es una historia, un drama, Claro, digamos. un deterioro no solo lamentable, sino sustancial, ¿no? Sí, y eso se da, bueno, se fue dando, como todas las cosas, dije, gradualmente, pero para que ustedes tengan una idea,
si en el 96 estaba en el puesto 40, a fines de siglo estaba en el puesto 62, 10 años después ya había duplicado la caída, digamos, y estaba en el puesto 125. En fin, me parece que, a ver, te puedo decir eh, en cuál le va mejor y en cuál le va peor. Eh, pero me vas a tener que esperar a que lo busque. Perfecto. Es muy interesante eso. Sí, en cuanto a las posiciones, a las instituciones políticas, espera, lo que pasa es que, claro, tengo tantos países que andar buscando acá, pero vamos a usar voy a usar el buscador y ahí va a salir fácil. Muy bien. En, Tiene una mejor nota en instituciones políticas que en instituciones de mercado. Es decir, en instituciones políticas su índice, digamos, es 0,28. Para entender de qué se trata, quiere decir que tiene a 28% de los países por debajo y a 72% de los países por arriba. O sea que vamos a decir que su nota es 0,28. Pero en las de mercado, su nota es 0,16. Entonces el promedio de las dos le da 0,22. Y es lo que explica ahí dónde se encuentra, ¿no? A ver, ¿qué más te puedo decir? En la de instituciones políticas está en el puesto 136 de 182 países y en las de mercado en el 156. ¿Sí? O sea que lo que te decía antes que eh, le da peor en las instituciones de mercado que en las instituciones políticas, aunque la verdad es que no, lamentablemente no es para alegrarse ninguna de las dos, ¿no? Así es. Martín, y si haces un análisis de las tendencias en la región latinoamericana, ¿cómo ves la evolución en estos años que has venido en este periodo de tu estudio? ¿Se va avanzando en líneas generales en la construcción institucional o más bien la región enfrenta un deterioro? En general, la región ha sufrido un deterioro y en particular, sí, ya te digo, yo empecé a hacer este indicador en el año 2007, pero tengo datos desde el 96. Desde el 2007 hasta ahora ha tenido una leve caída, pero si tomás desde el 2007 hacia atrás, desde el 96, ahí tuvo una gran caída. Es decir, América Latina ha deteriorado sus instituciones claramente en relación a lo que supo tener en los años 90. Y eso creo que se debe al deterioro, sobre todo, de las instituciones de mercado. Ahora, ahora podemos ver que los vilipendiados años 90 en realidad fueron años en los cuales América Latina mejoró muchísimo su calidad institucional en términos de instituciones de mercado. Martín, y mencionabas que cada año en tu informe destacas un tema en particular. ¿Cuál fue el tópico de este año? Sí, el tópico de este año fue eh, la inflación, la preocupación por la inflación. Entonces, que como que fuera un fenómeno que regresaba a América Latina. Pero la verdad, lo cierto es que en realidad no es que haya vuelto a lo que teníamos en los años 80, es decir, previo a esas reformas que hubo en los años 90, ¿no? En los años, recordemos que en esos años cayeron caímos en la hiperinflación en algún momento, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, bueno, Chile antes con Allende, etcétera. Entonces teníamos una historia tremenda en términos de inflación. Eso lo resolvieron nuestros países
en los años 90. Y después, claro, ahora empezó la preocupación de que de pronto volvía a aparecer la inflación, pero con índices que nada que ver con lo que eran aquellos de los años 80. Es decir, subió un poco debido a la expansión del gasto y la emisión monetaria vinculada con la pandemia, pero tampoco es que se haya regresado a lo que era ese entonces, salvo, obviamente, dos países que se destacan en esto, por lo peor, digamos, que son Argentina y Venezuela. Argentina tuvo el año pasado un índice de 95% y Venezuela uno de 305%. Pero después el resto de los países latinoamericanos están en general en un dígito de inflación, entre 3 y 10, algunos un poquito más. Ahora, lo que se destaca como factor importante es porque lo que nos interesaba desde el punto de vista de la inflación era el carácter institucional, digamos, ya que nosotros lo que hacemos es estudiar las instituciones. Y lo que se puede ver es que aquellos países que tienen más baja inflación son países que tienen un arreglo institucional muy eficiente. Y en tal caso son, por ejemplo, los países dolarizados de América Latina, son los países que han tenido más baja inflación durante el año pasado. Incluso algunos de ellos, como Panamá o Ecuador, hasta con índices más bajos que los Estados Unidos. Después de eso viene un conjunto de países, que hay varios en América Latina, que poseen una banca central relativamente independiente. Bueno, y eso ha permitido, digamos, de que no se abuse eh, políticamente, digamos, de la autoridad monetaria, que era lo que pasaba anteriormente en los años 80, ¿no? Bueno, y después vienen los que te dije de Argentina y Venezuela, que son precisamente aquellos países que no tienen ningún tipo de independencia por parte de la autoridad monetaria y que el Banco Central es simplemente una oficina del gobierno que la llaman para que emita más para cubrir el gasto de la política. Martín, te agradezco mucho por compartir la información del estudio que no solo venís haciendo con tanta regularidad ya desde hace tantos años, sino además con tanta trascendencia, yo diría, para todo lo que es buscar el desarrollo. Si alguien de quienes nos siguen por las redes sociales desea leer el estudio, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, mira, el estudio lo publica Relial, que tú bien conoces, la Red Liberal de América Latina. Entonces, si ellos entran en relial.org, ellos van a encontrar allí toda la información del índice, todos los números, las tablas, etcétera. O si no, simplemente poner en Google índice de calidad institucional y ahí también sale todos los lugares donde está publicado. Excelente, felicidades por el trabajo, muchísimas gracias y un gran gusto en haber tenido esta conversación contigo, estimado Martín. Un placer. Muchas gracias por llamar, Oscar. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Adiós, adiós.